Bienvenidos a su ministerio, Mujer, una joya preciosa. Les saluda su amiga y hermana en Cristo, Marlene Navas. Sean todos bienvenidos y si esta es la primera vez que tú nos visitas, confiamos que este ministerio sea de bendición para tu vida. En esta oportunidad vamos a estar viendo 3 clases de pensamientos que invaden nuestra alma y nuestro ser. Los pensamientos de Dios, los pensamientos de la carne y los pensamientos del diablo. Pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer específicamente cuando los malos pensamientos, los pensamientos obsesivos, los pensamientos repetitivos malos nos invaden? ¿Qué hacer en ese momento? ¿Qué hacer en esas circunstancias? ¿Cómo poder romper esa atadura? ¿Cómo poder librarnos de esos pensamientos que nos roban la paz, que nos quitan el gozo y que traen a nuestra vida tristeza, angustia, nostalgia, desesperación, ansiedad, nervios, inquietud? Hoy, mis amadas joyas preciosas, quiero compartirles estos 3 puntos acerca de los pensamientos que en algún momento de mi vida pues yo no tenía conocimiento. Y pues la falta de conocimiento genera en nuestra vida aún más frustraciones por no saber cómo actuar, por no saber qué hacer o por no saber qué decir. Pero en esta oportunidad, mis amadas joyas preciosas, vamos a irnos al libro santo. Nos vamos a ir a las Sagradas Escrituras. Y vamos a descubrir por medio de la palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, que es la que trae la revelación, esa palabra viva, esa palabra revelada, ese maná del cielo a nuestra vida, trayendo a nuestro corazón la convicción de su palabra. Vamos a ver a la luz de la palabra los pensamientos que provienen de Dios y que tenemos que tener conocimiento que nosotros como seres humanos recibimos mentalmente 3 clases de pensamiento: los pensamientos de Dios, los pensamientos de la carne y los pensamientos del diablo, de Satanás, del oponente, del adversario, como tú quieras llamarle o como tú te identifiques más con este otro ser maligno. Vamos a ver en el libro de los Salmos. Y si ustedes quieren tomar su libretita, tomar su nota, sus apuntes, y en cuanto Dios les permite ir, corroborar y pedirle a Dios esa revelación con convicción a su corazón para que pueda traer la verdad. Y la palabra de Dios dice que cuando la verdad llega a nuestro corazón, la verdad nos hace libre de toda atadura espiritual y física también. Dice en el Dice en el libro de Isaías 55:8. Y aquí vamos a descubrir que sí hay pensamientos que provienen de Dios y que Dios tiene sus propios pensamientos. Isaías 55:8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Aquí podemos ver 2 revelaciones, pero hoy estamos hablando de los pensamientos. Aquí es Jehová, Dios, el Padre, el Dios vivo, hablando, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni sus caminos, nuestros caminos, que humana y carnalmente a veces escogemos y elegimos. La mayor parte del tiempo no son los caminos de Dios. Pero no vamos a hablar ahorita acerca del camino de Dios o los caminos de Dios. Su palabra dice que hay caminos que nos llevan por diferentes situaciones, lugares durante nuestra vida. Camino al Padre hay solo uno, pero caminos en nuestra vida hay muchos a los que Dios nos puede llevar conforme a su propósito y voluntad. Entonces ya vimos que el Padre habla en el libro de Isaías 55:8 acerca de que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, lo cual nos hace pensar y tenemos que saber que nosotros también tenemos nuestros propios pensamientos.
vamos a ver en el mismo libro de Isaías 55:9 y dice: porque los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aquí es una vez más Jehová de los ejércitos, el Padre, hablando de sus pensamientos. Aquí nos confirma que Dios tiene sus propios pensamientos y que hay pensamientos que provienen de Dios y hay pensamientos que provienen de nosotros mismos, como un don de Dios que nos ha dado a nosotros como seres humanos, tener la capacidad de formar nuestros propios pensamientos, nuestras propias ideas. Dios lo ha hecho de tal manera que nosotros también podamos tener nuestros propios pensamientos. Y aquí en estos dos textos bíblicos podemos confirmar que Dios tiene también sus propios pensamientos. Les voy a dar un texto más en el libro de los Salmos. Salmos 92:5 dice: qué grandes son tus obras, oh Señor, cuán profundos son tus pensamientos, los pensamientos de Dios. Así es que ahorita hemos visto que Dios tiene sus propios pensamientos y como naturaleza humana nosotros también tenemos nuestros propios pensamientos que nosotros como don de Dios podemos formar nuestro propio pensamiento y nuestra propia idea. Ahora bien, hoy vamos a ver el segundo punto, basado a las Sagradas Escrituras, basado a la palabra de Dios. Hoy no vamos a ver qué dice el diccionario, hoy vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Así es que dice aquí, ahora sí en el libro de los Salmos, los pensamientos de la carne. Y dice acá, Salmos 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por el mal camino y guíame por el camino del Eterno, del Padre Eterno. Y aquí nos podemos dar cuenta que en el libro de los Salmos 139, 23, 24, el rey David está orando, hablando, dialogando con nuestro Señor y buen Dios. Y le dice, ponme a prueba, sondea mis pensamientos como ser humano. Así es que aquí tenemos otra confirmación que nosotros como seres humanos tenemos por don divino la capacidad de formar nuestros propios pensamientos, nuestras propias ideas, sean buenas o sean malas. Podemos tener el poder por medio de Dios como naturaleza y don de Él de poder formar nuestros propios pensamientos y estos pueden ser buenos o pueden ser malos. Estos son pensamientos de la carne, lo mío. Mis ideas, mis pensamientos humanos, carnales, y pueden también ser malos, pecaminosos. Ahora, viendo este versículo de los pensamientos humanos, los pensamientos de la carne, nos damos cuenta que el rey David habla acerca de eso, de sus propios pensamientos. Y dice al Señor, fíjate si voy por el mal camino y guíame por el camino del Eterno. Aquí vamos a ver Romanos 13, 14. Antes bien, vestidos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para lujurias de la carne. Dice acá, miren, Romanos 13, 14. Antes bien vestidos del Señor Jesucristo y no penséis. Quiere decir que nosotros podemos tener la capacidad de pensar bueno o malo. Y dice, y no penséis en proveer para la lujuria de la carne. La carne también nos insta y nos llama al pecado, como las obras de la carne, la lujuria, el pecado y todo lo que viene con los pensamientos, sentimientos y acciones carnales.
Entonces aquí vemos otro versículo bíblico en donde nos podemos dar cuenta que nosotros humanamente también podemos tener nuestros propios pensamientos, sean estos buenos o sean estos malos. Estos son los pensamientos de la carne, que quiere decir que nosotros tenemos la capacidad por naturaleza humana, donde Dios generar nuestros propios pensamientos, sean buenos o sean malos. Nosotros elegimos qué pensamiento almacenar en nuestra mente, llevarlo a nuestro corazón y ponerlo por obra. Ese es el libre albedrío. Así es que ahora vamos a los pensamientos del diablo. Y la Biblia es clara y específica cuando habla acerca de los pensamientos del diablo, cuando el oponente, el adversario, Satanás, está atacando nuestra mente. Esto no lo formas tú, no lo generas tú, sino esto llega a tu mente. ¿Y cómo llega a tu mente? Vamos a leer las Sagradas Escrituras y vamos a ver por parte de Dios. Dice Efesios 6:16, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Ahora bien, ¿cuáles son los dardos de fuego que el maligno manda? Son los malos pensamientos, pensamientos de muerte, pensamientos suicidas, pensamientos de terror, pensamientos de enfermedad, pensamientos repetitivos que queman y sientes que te quema el alma y que tú has perdido el control y que tú no puedes dejar de pensar en eso malo. Cuando es un pensamiento de la carne, tú tienes la capacidad de fácilmente, por naturaleza, cambiarlo. Pero cuando llega por parte del enemigo, la palabra de Dios dice que llega como un dardo de fuego, quema. Y no tienes el control si no estás bajo la presencia divina de poder rechazarlo y cancelarlo inmediatamente. Entonces, ahora bien, nos hemos dado cuenta que nosotros también carnalmente podemos generar pensamientos buenos o no tan buenos. Y nos podemos dar cuenta también que Satanás envía malos pensamientos a nuestra mente como dardos de fuego, trayendo la intranquilidad, trayendo la inseguridad, la incertidumbre, la angustia, la nostalgia, la depresión, la ansiedad y todo aquello que sale de las manos, todo aquello que sale de nuestro control. Entonces, cuando es de esa manera, cuando es un ataque del oponente, ¿cómo podemos librarnos de esos dardos de fuego, de esos malos pensamientos, de esos pensamientos obsesivos, de esos pensamientos de los cuales perdemos el control y siempre estamos yéndonos al otro lado de la situación y llegando a extremos y pensando siempre lo peor? Para poder hacerlo por medio de las Sagradas Escrituras, necesitamos abrir nuestro corazón y recibir a Jesucristo como nuestro Salvador para que la palabra tenga poder en nuestra vida. Pedir la presencia del Espíritu Santo para poder ponernos la armadura de Dios con la cual podemos apagar los dardos del maligno. Vamos a leer en Efesios 6:11 y dice: vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La palabra de Dios es clara, es específica y es contundente. ¿Cómo puedo identificar yo que tengo un pensamiento de Dios? Porque la palabra de Dios nos dice que toda buena dádiva, todo don perfecto, todo lo bueno que llega a tu mente, a tus pensamientos, a tu corazón, la misericordia, el amor, proviene del Padre. Porque Él siempre va a querer todo lo mejor para nosotros. Entonces ese es un pensamiento de Dios cuando te llega y te llega el pensamiento de hacer el bien sin mirar a quién. De tener misericordia, de amar al que te odia. Y de ir, pareciera que contra
pareciera que vas como en contra de lo normal humano, de que si alguien te odia, tú odies, de que si alguien te hace mal, tú también le hagas mal. Eso no le agrada a Dios y no proviene de Dios y no es parte de Dios. Dios es amor, bondad, misericordia, compasión. Entonces, es fácil. Amados, esto no requiere de tanto estudio, psicología, hermenéutica, ni estudios en las grandes universidades de teología. Esto es fácil saber que si conocemos quién es el Padre eterno, el Dios vivo, Jehová de los ejércitos, quién es Jesucristo, cuál es la obra del Espíritu Santo, tenemos que saber que todo buen pensamiento que llega a nuestra mente viene por parte de Dios. Y cuando estamos con los pensamientos de la carne, cuando nosotros carnalmente estamos pensando en algo que no es bueno, pero que no nos trae terror, muerte, angustia, pánico, que no es un dardo de fuego del maligno, sino que es un pensamiento carnal, no productivo, no bueno, no malo, que trae malicia, que trae lujuria, que trae venganza, que trae... Esos tú puedes controlarlos y tú puedes desecharlos en el nombre de Jesús, porque sabes que son pensamientos carnales, porque no te están generando una intranquilidad, una angustia, una ansiedad, una depresión. No está yendo al otro lado, es parte de la naturaleza humana el que tú tengas la capacidad de formar tus propias ideas y tus propios pensamientos. Y los pensamientos de la carne se pueden sujetar a la presencia de Dios, si tú así lo deseas. Ahora, si no, tú puedes darle rienda suelta y pecar todo el tiempo con los malos pensamientos. Los pensamientos de la carne pueden sujetarse a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice de qué manera hacerlo y de qué manera podemos hacerlo, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo. ¿Quién es Cristo? La palabra de Dios. Cristo es toda la escritura del Nuevo Testamento, la palabra de Dios. Cuando nosotros llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia, eso significa, si nosotras obedecemos de corazón lo más que podemos la palabra de Dios, los pensamientos de la carne no van a poder controlarnos. Mucho menos podrán llegar los dardos de fuego del maligno, porque esos pensamientos se van cautivos. Cautivo es alguien que ya no tiene libertad. Se van cautivos a la obediencia. La clave es la obediencia a la palabra de Dios, la obediencia en Cristo. Como Dios es el único que puede escudriñar hasta lo más profundo de nuestros pensamientos y de nuestro corazón, Él sabe si la intención de tu corazón y el mío es realmente seguirle, es realmente tener su presencia en nuestra vida. Él sabe la intención de nuestro corazón, si solo queremos la sanidad y el beneficio y el control mental por sentirnos bien, o porque queremos realmente un cambio significativo de vida, ser nuevas criaturas en Cristo, tener un nuevo estilo de vida. Por muchos años yo oraba a Dios pidiendo que Él me sanara y que tuviera el control de mi mente y de mis pensamientos, pero no llevaba los pensamientos cautivos a la obediencia en Cristo, lo cual significa que los pensamientos de la carne o los malos pensamientos de la carne, porque hay pensamientos de la carne que son buenos, son creativos, son productivos, son ideas creativas, son cosas que tú quieres hacer bien y eso no está malo, definitivamente no. Pero están los pensamientos de la carne, de la lujuria, la lascivia y tantas otras cosas más que sí son pecaminosas. Entonces, por muchos años yo viví esclava de los pensamientos de la carne, los malos pensamientos de la carne y los malos pensamientos que el enemigo mandaba como dardos de fuego a mi mente. Porque yo quería que Dios me sanara en una oración, 2 o 3, pero no era perseverante, no era constante y dudaba, lo cual hacía
que mi fe menguara, se detuviera. Entonces no veía la respuesta de Dios, porque yo no llevaba los pensamientos malos de la carne, ni los dardos de fuego del maligno, no los llevaba cautivos a la obediencia en Cristo porque no obedecía la palabra. Entonces, los malos pensamientos, pensamientos obsesivos, repetitivos y siempre pensando lo negativo y siempre pensando lo peor y siempre pensando lo malo, no tener mi fe activa me hacía sufrir demasiado, me hacía sufrir en exageración. Pero hoy, mis amadas joyas preciosas, nuestro Señor nos está trayendo un despertar. Y no es un nuevo despertar porque no es nueva la palabra está escrita y hace muchos años, sino nos trae la revelación de una u otra manera para que entendamos, para que comprendamos que podemos combatir los malos pensamientos, sean de la carne, sean dardos de fuego del maligno que manda a nuestra mente. Los dardos de la carne, los pensamientos malos también pueden venir a nuestro cuerpo por un descuido alimenticio, porque nuestro cuerpo ha sido descuidado en nuestra alimentación fatal, pésima. No comemos calidad, no comemos verduras, vegetales, frutas, no comemos semillas, no comemos granos saludables, no tomamos vitaminas o suplementos que el cuerpo humanamente y físicamente necesita para seguir generando, para seguir trabajando el metabolismo. Tenemos que ser conscientes. Y esta fue otra condición que a mí me hizo sufrir mucho porque yo no aceptaba el que tenía que cuidar de mi cuerpo, casa, templo, morada del Espíritu Santo. Yo decía, Dios tiene el poder y yo no necesito nada de eso. Yo no necesito. Y mientras no acepté, sufrí mucho, mucho. Porque hay casos, no digo que este sea el tuyo, pero hay casos que los pensamientos malos de la carne que te están acongojando, que te están traicionando, no puede ser que el enemigo te esté mandando dardos de fuego. Puede ser porque tu cerebro no está nutrido, porque no tienes los nutrientes a tu cerebro y hay una debilidad mental que también la carne genera esa clase de pensamientos por falta de alimentación y nutrición. Y están los malos pensamientos que son ataques espirituales. Entonces pídele ayuda a nuestro Señor, que te revele por medio de su Santo Espíritu cuál es tu condición y dejes de estar en esa condición. Y seas libre por el poder de la palabra y con la ayuda de Dios. Por medio del Espíritu Santo tú puedas tener un toque revelador a tu corazón y llegue la verdad y llegue la convicción a tu corazón y puedan estos pensamientos malos de la carne, pensamientos malos del enemigo, del diablo, puedan dejar de atormentar tu vida. En el nombre de Jesús. Puedes lograrlo, amada joya preciosa. Si yo, que soy un ser humano como cualquier otro, no tengo nada distinto a ustedes, nada diferente. Soy un ser humano como lo son ustedes. Entonces yo digo, si yo pude, ustedes también pueden. Solo necesitan activarse, creer, aferrarse y tener una entrega completamente total y disposición a nuestro Señor. Y quitar las actitudes de desánimo, negativas y de derrota. Sino tomar una actitud de guerrera, de guerrero, que aunque aún estés en la lucha, sepas que al final del camino obtendrás tu galardón y que la victoria será tuya. Mis amadas joyas preciosas, si tú estás teniendo esta lucha y no sabes identificar del todo, aunque explicándole así como me la explicó nuestro Señor a mí, se las he tratado de explicar a ustedes, haciéndolo un resumen no tan largo, yo creo que ustedes pueden descubrir cuál es la condición y cómo lograrlo por medio de las Sagradas Escrituras. Pero de no ser así, pidan a Dios en oración discernimiento, y el discernimiento guiado por el Espíritu Santo les va a revelar cuál es la condición de cada uno individual. Cada caso es completamente distinto y diferente, pero hay similitudes.
Y la palabra de Dios pues sigue siendo la misma y se aplica a cada uno en nuestra vida conforme a nuestra necesidad. Hay una cosa, mis amadas joyas preciosas, que quiero compartirles antes de despedirme de ustedes, es que un pensamiento malo, cuando sientes que no tienes, todavía no has aprendido mucho de lo que es la guerra espiritual, un pensamiento malo, hay una manera poderosa y gloriosa que tú puedes cancelarlo. Y es que cuando llega y no sientes cuál defensa espiritual ponerte, no sabes cómo usar la armadura inmediatamente, porque esto es un proceso y es un aprendizaje que no se aprende de un día para otro, de la noche a la mañana. Quiero decirte que con solo que tú cierres tus ojos y digas, la sangre de Cristo tiene poder, y yo aplico la sangre de Cristo contra cualquier mal pensamiento, sea pensamiento de la carne o sea un dardo de fuego del maligno, yo aplico la sangre poderosa de Cristo Jesús a mi mente y a mis pensamientos. Aplica la sangre de Cristo contra los malos pensamientos y créeme que tendrás la respuesta por parte de Dios, porque hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en la sangre maravillosa del Cordero. Si esta es la primera vez, mi amada joya preciosa, que tú estás viendo estos videos o este video, quiero hacerte la invitación para que tú puedas salir de este tormento. Si tú aún no has entregado tu corazón a Cristo y deseas hacerlo, hazlo hoy. Hoy es el día. Y si te has apartado de nuestro Señor, pero por un propósito de Él tú estás viendo este video, reconcíliate con nuestro Señor. Yo no les promuevo religión. La religión no salva. Te promuevo una relación, una comunión con el Padre Eterno, con Jesucristo y con la obra redentora del Espíritu Santo. Si esa es tu condición y tú lo anhelas de corazón, puedes lograrlo. Repite conmigo esta oración. Padre Celestial, Señor amado, te doy gracias, Padre, porque tú no unes gente, tú unes propósitos. Hoy, Señor, yo te entrego mi corazón. Yo abro la puerta de mi corazón y te recibo a ti, Jesucristo, como mi Salvador y Libertador. Te pido, Padre eterno, escribas mi nombre en el libro de la vida. Perdona mis ofensas, perdona mis pecados. Hoy toma, Señor amado, el control de mi mente y de mis pensamientos. Quiero y anhelo la presencia de tu Santo Espíritu en mi vida para que me ayude a continuar y a conocerte cada día más. Amén. Dios les bendiga, mis amadas joyas preciosas. No olviden dejarme sus comentarios, sus sugerencias de temas a tocar. Y les invito siempre y les recuerdo, visiten mi canal Joya Glamour. Les dejaré el link abajo y ahí les he compartido también otros temas acerca también de la depresión y muchas otras cosas de cómo poder combatirlo en el lado físico. Cómo poder cuidarnos físicamente. Mis amadas joyas preciosas, será hasta el próximo videíto. Dios me les bendiga rica y abundantemente. Hasta pronto. Bye bye.